se va a preocupar para que el cristiano tenga buena salud. Y eso entonces va a estar bien definido en la Biblia. Para el cristiano es práctico que maneje bien sus finanzas, que tenga una relación financiera con Dios. Y entonces la Biblia va a ser intencional para con esos temas. Ok, o sea, la Biblia entonces se pudiera decir que la Biblia es un ejemplo para el comportamiento del ser humano o es una guía para el comportamiento del ser humano. Sí. Cuando usted lee ahorita el texto de 2 de Timoteo, el texto es claro, la Biblia es inspirada por Dios y es útil. Ya la palabra útil te da la idea de que tú debes utilizarlo, de que te va a ayudar, de que va a ser una guía, de que te puede ir bien cuando tú lo sigues. O sea, si partimos desde la palabra útil, y tú vas a ver entonces las diferentes utilidades, es útil para redarguir, es útil para enmendar, para enseñar, para instruir, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿por qué razón, si la Biblia es una guía para el comportamiento humano, por qué razón la Biblia muestra ciertos comportamientos no adecuados de algunas personas, como gente que matan, gente que hacen cosas malas? ¿Por qué la Biblia presenta cosas malas si se supone que es una guía para el comportamiento correcto del ser humano? Bien, mira, pastor, voy a compartir un pequeño pensamiento con nosotros, con ustedes acá, con las personas que nos están siguiendo. Eh, la Biblia es un libro que no se concentra solamente en las cosas buenas que hicieron los hombres de Dios o los actores que en ella están, sino que presenta sus malos ejemplos cuando fueron malos y nos advierte de cómo nosotros poder cuidarnos de ello. Es decir, la Biblia no es un libro que va solamente a presentar las rosas y los colores bonitos, sino que va a presentar también los momentos grises, los momentos difíciles de los actores de ella misma. Y entonces nos muestra a través de esos ejemplos cómo no comportarnos y a través de los buenos ejemplos cómo comportarnos. Y hablando de eso entonces, de que nos enseña las cosas buenas y las cosas malas de las personas. Uh, ¿Qué acerca de los que escribieron la Biblia? ¿Quiénes escribieron la Biblia y por qué nosotros pues tenemos que confiar en ellos? ¿Cómo yo sé que los escritores de la Biblia, Moisés, Pablo, todas esas personas que escribieron en la Biblia, cómo yo sé que lo que ellos dijeron realmente es así? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo escribieron la Biblia? ¿De dónde recibieron ellos ese conocimiento? Etcétera, etcétera. Sí, la pregunta es sumamente abarcante, así que vamos a ver cómo podemos hablar entre los dos acerca de lo que usted ha presentado. Primero, sería bueno hablar un poco acerca del origen de la Biblia, pero para así responder a la cuestión de la veracidad, podemos citar la misma Biblia. La misma segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 20, dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por Dios, versículo 21. Es decir, estos profetas son confiables no porque ellos tuvieran una buena reputación solamente, porque sí la tuvieron, sino porque ellos fueron inspirados por Dios. Ellos escribieron no bajo su propia inspiración, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces eso le da la fiabilidad a la Biblia. Eso me da confianza a mí en la Biblia a partir de ahí. Ya, Eventualmente, uh-huh. lo que estos hombres escribieron fue revisado, fue verificado, y es lo que nosotros conocemos como el sistema que se utilizó para organizar los libros de la Biblia, para verificar si eran coherentes los unos con los otros, y al verificar todo eso entonces se creó lo que fue el canon bíblico. El canon es la regla por la cual se mide si un libro es correcto y corresponde a la escritura previa, es decir, lo que se escribió al principio, los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, si lo que los profetas que escribieron posteriormente a esos primeros 5 libros está de acuerdo con eso, entonces esos profetas entran en el canon bíblico o en el sistema bíblico de colección que se estaba haciendo. Si lo que Mateo habló corresponde con lo que escribieron los profetas y con lo que está escrito en el Pentateuco, entonces Mateo entra en el canon, es decir, lo que Mateo dice está correcto, si es coherente con lo que se escribió previamente.
si lo que el apóstol Juan, cuando está en Patmos, escribe en Apocalipsis, es coherente con lo que está escrito en el Antiguo Testamento y con lo que escribieron antes que él, entonces el apóstol Juan está correcto. Así que la fiabilidad de esos autores está en que ellos hablen de acuerdo a la escritura previa existente. Y otra cosa también es que muchas de las cosas, o casi la mayoría de las cosas que se han escrito, existen pruebas, ¿verdad? Geográficas, arqueológicas y un sinnúmero de pruebas que comprueban lo que se ha escrito y de que realmente estas personas existieron y que lo que la Biblia describe es una realidad. Es interesante que al nosotros leer y estudiar la Biblia, podemos viajar en el tiempo e irnos allá a esos lugares, al Medio Oriente, en donde inició prácticamente la humanidad. Y algo muy interesante que tiene que ver con nosotros creer en la Biblia, creer en lo que dice la Biblia, es la fe, el elemento de fe. O sea, creer en algo que aunque uno no lo ve, uno cree que eso es así. Entonces, eso es lo que hace que la Biblia sea relevante tanto en el pasado como en el presente. El hecho de que nosotros sigamos las instrucciones de la Biblia, el hecho de que nosotros sigamos lo que la Biblia dice y le ha dado resultado a otras personas, es lo que hace entonces relevante a la Biblia hoy en día. Pero algo que me llega a la mente, una pregunta que me llega a la mente es, ¿cómo es que teniendo el mundo tan inteligente que tenemos hoy en día, teniendo las mentes tan sabias que hay hoy en día, teniendo presidentes, científicos, inventores, personas tan inteligentes y tan sabias en nuestra sociedad, ¿por qué muchas de estas personas no creen en la Biblia, muchas de estas personas no recomiendan la Biblia? ¿Por qué si la Biblia es tan relevante y tan importante en el comportamiento humano, por qué hay muchas personas que no creen en la Biblia? Sí, el hecho de creer es un asunto voluntario. El ser humano tiene algo que se llama libre albedrío. Lo utilizaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, de manera incorrecta, porque desobedecieron, pero el ser humano tiene la opción de creer o no, Pastor Rami, y es algo que usted y yo no lo podemos controlar. Dios podría hacerlo, sin embargo, Él no coarta esa libertad que tenemos nosotros como seres humanos. Así que cada persona elige si creer o no. Ahora bien, la Biblia tiene razones de sobra para creer. Hay razones de sobra. Usted ahorita hablaba de los descubrimientos y hallazgos que se han hecho en cuanto a la Biblia para presentar su veracidad. Conversaba con una joven hace aproximadamente 1 año y medio y ella preguntaba, ¿qué seguridad tengo yo de que la Biblia sigue siendo la misma de hace 2000 años hoy en día, si han pasado tantos años? Porque los libros los van actualizando, se le van quitando cosas y poniendo. Entonces, su servidor, que era quien le estaba dando el estudio bíblico, recurrió a los descubrimientos que se hicieron en Qumran, con los rollos del Mar Muerto. Y entonces, al descubrir esos rollos, hacer la comparación con las copias que existían de la Biblia, entonces se notó que la variación era mínima. Es decir, 1000 años y pico no habían causado grandes cambios a lo que era el texto sagrado. Por lo tanto, entonces la Biblia cobró mayor relevancia, mayor confianza, y entonces las personas pueden tener un aval científico de que la Biblia sigue siendo la misma ayer y hoy también. Entonces hay muchas razones para creer. La Biblia no deja los espacios para la lógica en blanco. La fe no es totalmente ciega. La fe puede ver lo que Dios ha hecho, y la Biblia entonces revela que lo que ella predice se cumple, y la historia es un fiel testigo de ello. O sea, que realmente el que no quiera creer en la Biblia o los que no creen en la Biblia realmente es porque yo personalmente pienso es porque nunca la han leído, nunca la han... En efecto, los mayores detractores de la Biblia no la conocen bien. Hay algunos que sí se dedican a estudiarla para poder atacarla, pero los mayores detractores no conocen bien la Biblia. Pastor Rami, antes de continuar,
vamos a dar la bienvenida ya de manera formal al pastor Chacón, que se une con nosotros y entonces que puede interactuar también con el tema, pastor. Sí, de Honduras, ya el país donde se comen las baleadas, ¿verdad? Pero realmente, Puras baleadas, pastores. pura baleada. Tengo una pregunta, pastor Chacón, y también al pastor Angel, que se va, se va a conectar allí. Entonces, lo que sí quisiera saber, pastor Chacón, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? ¿Cómo, cómo cree usted que es la mejor forma para estudiar la Biblia? ¿Cómo puedo yo entender los textos de la Biblia de modo tal que yo no malinterprete la Biblia? Muy bien, una pregunta muy interesante. En lo personal creo que eso dependerá del grado de entendimiento y conocimiento que tengamos. Ese será el método que vamos a optar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en el caso de un niño, lo recomendable es que su estudio de la Biblia, de la Escritura, pueda basarlo en las historias que la Biblia contiene. Tal vez un niño no se va a concentrar en temas más profundos, ¿verdad? Que requieren un poquito de más agudeza mental. Conforme él vaya creciendo, va a ir desarrollando ese aspecto. Sin embargo, una persona adulta también depende del enfoque el que desee recibir. Hay personas que están pasando por crisis emocionales, entonces buscan tal vez ánimo, fortaleza, y pues bueno, que comiencen leyendo algunos salmos, ¿verdad? Que son muy edificantes. Eh, Algunos jóvenes buscan instrucción, entonces pueden leer proverbios como una forma de introducción a la lectura. Okay. Y bueno, tenemos los evangelios que son muy recomendables también para estudiarlos, ¿verdad? De inicio. Lo que está diciendo, repita eso otra vez, pastor Chacón. ¿Cómo, algo usted mencionó, por dónde podemos empezar a leer la Biblia? Bueno, realmente eso dependerá de la necesidad que la persona tenga en ese momento. Tal vez la forma de estudio que ahora nosotros podamos manejar, por ejemplo, nosotros como pastores, puede ser un método distinto. La Iglesia Adventista tiene un método especial y actualmente está llevando, por ejemplo, Reavivados por su palabra, que es un capítulo diario. Y es verdad. Y este capítulo es meditado, es reflexionado, donde se dedica tiempo. Otras personas usan lo que es el año bíblico, usando 3, 4 capítulos diarios durante un año para poder así cubrir el estudio de la lectura de la Biblia. Ahora, ¿cómo poder llegar a estudiar la Escritura sin malinterpretarla? Como adventistas manejamos un principio y ese principio es sola escritura, que es que la Biblia sea su propio intérprete, no dejando algunas cosas al azar, como al pensamiento humano. Decir, bueno, aquí dice tal cosa, pero yo veo que esto puede significar esto. No, sino que no es nuestro criterio el que vale, sino que la Biblia se explica a sí misma. Un texto explica otro texto. Los textos que son más oscuros son explicados por textos que son más claros. Okay. Podrían ser algunos consejos, algunas orientaciones, ¿verdad? Para algunas personas que están iniciando sus estudios de la Biblia. ¿Y por qué razón existen, pastor Chacón, tantas versiones de la Biblia? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay una versión internacional, una Reina Valera, una esta, una otra? ¿Por qué? Y muchas personas a veces van a estudiar la Biblia y dicen, no, si no es con tal versión, yo no estudio la Biblia. ¿A qué se debe esto? Bueno, eh, bueno, cuando estábamos en la facultad, nosotros aprendimos algunas cosas elementales en relación a
manuscritos, ¿verdad? Manuscritos, y entendemos que de los manuscritos ya hay variantes. Desde los manuscritos tenemos variantes. Sin embargo, estas variantes no contradicen un elemento principal y básico, que es todo el plan de salvación revelado al hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no se contradice en ninguna parte de la Escritura. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las diferentes versiones, aunque hayan diferentes palabras, porque claro, los que se reunieron, pues decidieron usar tal vez un lenguaje más popular, un lenguaje más fino. Eso dependerá del grupo de eruditos que no son de una determinada religión nada más, o mejor dicho, denominación, sino que son eruditos de diferentes. Por eso se llama, por ejemplo, esta de recuérdenme, por favor, compañeros, ¿te refieres a alguna versión, pastor? me refiero a este conjunto de eruditos que no estoy refiriéndome a las librerías. Los comités de estudio. Los comités de estudio, correcto, los comités de estudio. Dígame. Las sociedades bíblicas. Exacto, eso era lo que estaba buscando. Sociedades bíblicas. Entonces, eso dependerá del criterio que en ese momento tenga, pero hay algo que nosotros podemos observar, y es que aunque tengan palabras distintas y todo, lo que concierne al plan de salvación no contradice. Con excepción de algunas traducciones que sí tenemos, que han decidido no usar el método de sociedad bíblica, de tener diferentes criterios eruditos, ¿verdad? Sino que han optado por su propio concepto nada más, y pues tienen una versión, y que esa versión sí varía un poco porque Jesús es presentado de una manera distinta, y podríamos entonces ver tal vez el plan de salvación presentado allí de una forma diferente. Pero en forma general tenemos un consenso, podríamos decir así, en lo que concierne a plan de salvación. O sea, no hay ningún problema en que yo estudie la Biblia en una versión o que la estudie en otra versión. ¿Hay algún problema en eso o no hay ningún problema? No, al contrario. Lo recomendable es que deberíamos tener varias versiones de la escritura, porque al tener un texto delante de nosotros, y tal vez en la versión que la estoy estudiando hay ciertas palabras que no comprendo, o ciertas terminologías, entonces lo mejor es hacer una comparativa de diferentes versiones para poder entonces aclarar. Y por supuesto, si tenemos herramientas de ver el texto original, todavía mucho mejor. Ok, y si yo quiero realmente saber, no sé si cualquiera puede responder. Imagínense que yo empiezo a estudiar la Biblia, pero llego a un texto, un versículo donde yo no entiendo qué es lo que dice allí. ¿Qué tengo yo que hacer para yo poder entender este texto? ¿Qué necesito yo hacer para yo poder saber a qué se está refiriendo ese versículo? Bueno, en primera instancia hay un elemento básico que no podemos dejar fuera, que es el primordial, que es la oración, ¿verdad? Necesitamos orar, porque lo que estamos estudiando es la palabra de Dios, el autor es Dios, y quien lo puede explicar, quien lo puede aclarar es Dios mismo. Entonces, lo primero que yo debo hacer como estudiante responsable de la escritura es poder ir delante del Dios que ha revelado esa escritura, y con humildad, ¿verdad? Suplicando que Él pues conceda esa claridad de pensamiento en mí para poder comprender. Y luego que ya he orado, que he dedicado, entonces, una de las recomendaciones que se da es que ese texto lo lea muchas veces, ¿verdad? Para que pueda entonces
en mi mente, que es muy pequeña, que es finita. Estoy tratando de comprender algo que viene de una mente infinita. Entonces, al darle esa lectura repetitiva, eso permitirá que pueda internalizar en mí. En ese momento, entonces, yo puedo comenzar a conectar, porque la escritura está interconectada entre sí, entre sí. Entonces, el Espíritu Santo me va a comenzar a conectar con otras partes de la escritura, las cuales están hablándome o explicándome. Es el texto que salta delante de mí y me dice, mira, eso es lo que significa. Y allí donde ella se explica a sí misma. Un texto explicando a otro texto. ¿Tengo yo que tomar algo más en cuenta, Pastor José Carlos, aparte de la parte espiritual interna, la oración, la comunión con Dios? ¿Hay algo más que tendría yo que tomar en cuenta al momento de analizar un versículo y extraer su significado? En efecto, la Biblia es una totalidad. Es el otro concepto que se desarrolló durante la era de la Reforma, en la era medieval, y es la totalidad de las escrituras. Yo no puedo estudiar un texto aislado, es decir, yo no puedo abrir la Biblia donde caiga y lo que me diga eso es lo que yo voy a hacer. Yo debo leer la totalidad de las escrituras y de manera más inmediata el contexto que rodea la escritura que yo estoy leyendo. Es decir, si yo estoy leyendo un texto en el Nuevo Testamento, debo leer el capítulo que encierra ese texto, tener una idea del libro que está encerrando ese capítulo y una idea también del Nuevo Testamento y lo que enseña el Nuevo Testamento, y finalmente verificar la totalidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, siempre tener en cuenta lo que dice la Biblia completamente a partir de ese texto que yo estoy leyendo. Es decir, es el hecho de no aislar lo que yo leo de las otras partes que la Biblia tiene para hacer una correlación con eso que está ahí escrito. Por ejemplo. Y pastores, perdón. Y adelante. Sí, sí, hay algunas herramientas también que son muy importantes. Estamos hablando, por ejemplo, una herramienta básica, una concordancia. Una concordancia bíblica es muy importante cuando hablamos de esa interconexión, ¿verdad? Porque una herramienta, la concordancia será una herramienta que nos permitirá encontrar con mayor facilidad otros lugares de esa palabra está siendo usada para poder comprender cómo la escritura misma está usando en diversos lugares y bajo qué sentido está usando esa misma palabra. Una concordancia bíblica es una herramienta fundamental. Ok. O sea, pudiera yo decir, ejemplo, el texto que leímos hace un momento fue 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para... Ok, digamos, tengo el texto. Oré a Dios, ya le oré al Señor. ¿Qué es lo que sigue? Después que ya le oré a Dios, ya lo leí varias veces. ¿Qué es lo que sigue para yo poder entender el texto y su contexto? ¿Qué otra cosa tengo que hacer aparte de eso? ¿Cuál sería el segundo paso, digamos? Sí, es decir, yo no leo la Biblia sencillamente por agregar cultura a mi mente o a mi vida. La Biblia es un libro que tiene mucha cultura, es decir, hay una diferencia entre una persona que lee la Biblia y que no la lee, porque su vocabulario es diferente, su accionar es diferente. Sin embargo, el hecho final de la Biblia no es llevarte a tú conocer más, sino llevarte a conocer a Dios, y de manera específica la mayor revelación de Dios, que es Jesucristo, tu Hijo, aquel que vino y murió por cada uno de nosotros. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que la finalidad de la Biblia, luego de que tú te introduces a ella, es mostrarte completamente al Hijo de Dios y el camino a la salvación. Sin eso, el estudio de la Biblia se colocaría en el mismo nivel que la lectura de cualquier otro libro. Es decir, yo leo un libro de física para aprender más de física, de administración para administrar mejor mi dinero, pero leo la Biblia porque yo ando buscando más allá de lo que puedo encontrar en otros libros. Ando buscando la salvación que solamente Dios puede dar. Y es que un mismo texto, estudiado hoy y estudiado mañana, Dios tiene una palabra o algo diferente, un mensaje distinto para mí cada día.
Cada día tiene una narración diferente, aunque sea el mismo pasaje bíblico. Entonces, hay situaciones que en la vida puedan estar ocurriendo y que hoy pueden ser de una manera, mañana de otra, y ese mismo pasaje tendrá una comprensión diferente, distinta, no necesariamente negando lo anterior, sencillamente enriqueciendo y creciendo más el entendimiento de lo que Dios quiere para mi vida. Es ahí donde la riqueza de la escritura es inmensa, es profunda, es incalculable, no se acaba. Es verdad como aquella ilustración de aquella moneda que no termina, ¿verdad? Vuelve y vuelve a su dueño y otra vez está la riqueza allí. O sea, la escritura, nosotros tenemos una riqueza permanente. Y como pastores, como predicadores, el hermano que predica sabe que cuando toma un texto y saca aquellas lecciones importantes para su vida y luego las comparte, en otra ocasión, tal vez escuchando otro mensaje o leyendo el mismo pasaje en otro momento, va a encontrar aún mayores riquezas, otros mensajes que necesita también para su vida. Wow, interesante. Creo que también pudiéramos agregar allí, ¿verdad? El hecho de que uno tiene que tomar en cuenta también el escritor de ese libro, ¿verdad? Quién lo escribió. Uno tiene que tomar en cuenta también lo que es el año, el tiempo en el que se escribió, a quién se le escribió, ¿verdad? Eh, ese texto, a por qué se le escribió. Y luego entonces que yo ya más o menos tenga una idea sobre esto, entonces uno tiende pues a analizar lo que son las palabras claves allí en este texto. En este caso, si tenemos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, supongamos que yo quiera saber el significado de la palabra, toda escritura es inspirada. Si ya yo llegué aquí, ya miré quién fue que escribió el libro, a quién se le escribió el libro y todo esto. Ahora, ¿cómo sé yo el significado de esa palabra? Porque aquí va un punto donde chocan las religiones, ¿verdad? Aquí las religiones chocan donde una iglesia, una religión dice que esto significa una cosa y otra religión, otra iglesia dice esto significa otra cosa. Entonces eso lleva a muchas personas inclusive a decepcionarse de la Biblia y a no querer estudiar la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar el verdadero significado de una palabra en la Biblia? Sí, las interpretaciones son propias del ser humano. Cada mente es diferente, cada cosmovisión, es decir, nosotros pensamos todos, aunque tal vez vayamos a un mismo punto, vamos por diferentes vías, porque somos diferentes en todo el sentido de la palabra. Así que no, todo lo que nosotros hacemos, decimos o escribimos está abierto a diferentes interpretaciones y la Biblia no está exenta de esa particularidad. Así que este proceso de interpretación es bastante antiguo. Jesús, dicho sea de paso, le dio lecturas diferentes a las que los fariseos le daban al Antiguo Testamento. Y entonces lo interpretó de manera correcta, porque la interpretación de los rabinos era una interpretación a su manera, tratando de imponer puntos que ellos entendían y criterios que eran correctos. Cuando vemos a Jesús interpretando, lo vemos yendo al propio texto, no yendo a su imaginación o a su intención, sino yendo al propio texto que quería decir. Entonces, una clave de interpretación bíblica sería esto: voy al texto a sacar lo que el texto tiene, no a llevar al texto lo que yo tengo, porque eso sería entonces colocarle al texto mi intención, mis planes, mis deseos, todo lo que yo quiero hacer. Pero cuando yo dejo que sea el texto que se interprete, entonces yo tengo un mejor resultado a partir de ahí. Obviamente, algunos conocimientos técnicos van a servir, pero los mismos no son totalmente necesarios para yo saber la verdad que dice la Biblia. El pastor Chacón hablaba ahorita de la concordancia bíblica y no, eso no es más que revisar la correlación que tienen cada texto, el uno con el otro. Y eso lo puede hacer cualquier persona sin tener necesariamente teológicos, sin ser una persona técnica o letrada en la Biblia, más bien teniendo el deseo de que la Biblia le hable propiamente como tal, no yo querer hacer lo que yo quiera con la Biblia. Y pastores, esa es la diferencia entre
consultar con una concordancia y hacerlo con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, si saltamos y nos vamos del texto a un comentario bíblico, cualquier comentario, vamos a encontrar ahí ya ahora la línea de pensamiento de una persona. Sin embargo, cuando tomamos una concordancia, no vamos a encontrar un pensamiento viciado, sino que vamos a solamente ver cómo esa palabra es usada en diferentes momentos. Ok, muy bien. De esa ya nosotros vamos a recibir el mensaje correcto y adecuado. Hay algunos términos que en el mundo de teología se usan y es lo que corresponde a exégesis y la diferencia con eisegesis, ¿verdad? Donde la exégesis es donde le permitimos al texto hablarnos a nosotros, que el texto nos diga el mensaje correcto y adecuado, o sea, las palabras sean las que nos hablen a nosotros, la Biblia. Pero la eisegesis es cuando nosotros queremos que la Biblia diga lo que yo pienso. Y hoy en día tenemos un montón, muchos cristianos, de hacer que la Biblia diga lo que cada uno piensa. Y tristemente eso es lo que ha llevado hoy a un sinnúmero de posiciones. Pero como adventistas del séptimo día, abogamos para dejar que la Biblia sea que hable por sí sola. Así es. Qué bueno que hemos tenido este análisis, porque es muy importante este tema, debido a que existen muchas personas por allí que van a diferentes religiones, van a diferentes iglesias sin saber en qué están creyendo, sin haber comprobado de que realmente la Biblia dice eso. Muchas personas que solamente se llevan por la emoción del servicio, mucha gente se llevan por lo que diga el pastor o por lo que le han enseñado toda la vida. Sin embargo, no van a una iglesia o un lugar porque realmente se han convencido de que la palabra de Dios lo dice y de que la palabra de Dios está haciendo una obra en su vida. En estos días le dije a una persona lo siguiente: la iglesia no debe de llevarte a estudiar la Biblia. La Biblia debe de llevarte a la iglesia correcta. Porque muchas personas pretenden ir primero a una iglesia y luego estudiar la Biblia. Entonces, yo creo que lo que hemos hablado en esta noche nos ayuda a nosotros y nos motiva a estudiar la Biblia, a estudiar más la Biblia, a que abramos nuestra mente. Ya los tiempos no son como antes, en donde solamente el pastor o el sacerdote era el único que podía abrir y leer la Biblia, y los que estaban allí tenían que escuchar y obedecer y hacer todo lo que le decían desde arriba. Ya eso no estamos en estos tiempos. En estos tiempos usted puede leer la Biblia y usted puede comprobar usted mismo si lo que se está predicando enfrente es la verdad o es la mentira. Mi última pregunta, queridos colegas, para concluir en esta noche para cada uno de ustedes, ¿qué ustedes les recomiendan a aquellas personas que hoy en día eh, están teniendo problemas de conducta con sus hijos, están teniendo problemas de conductas en el hogar, están teniendo problemas de conductas financieros, están teniendo problemas de comportamiento, están teniendo problemas porque tal vez no saben si la iglesia donde está es la iglesia correcta o no, o están teniendo problemas porque tal vez están en la iglesia, pero tienen todo este tipo de problemas de familia, de finanzas con los hijos? ¿Qué ustedes les recomiendan a estas personas? Bien, Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que a partir de la escritura nosotros tengamos esperanza.
La Biblia puede contener todo lo que usted busque, pero hay algo que la Biblia tiene y quiere que usted lo sepa, y eso se llama esperanza. Hay esperanza para tu familia en la Biblia, hay esperanza para tus hijos en la Biblia, hay esperanza para tu trabajo en la Biblia, hay esperanza para tu matrimonio en la Biblia, hay esperanza para tus finanzas, hay esperanza para tus problemas emocionales en la Biblia. Dios cuida de nosotros. La palabra de Dios está llena de promesas. Ve a la Biblia diariamente, consúltala, pregúntale a la Biblia qué tú vas a hacer, qué puedes hacer, cómo encontrarte con Dios. Y te aseguro que si te encuentras con la Biblia, si tienes ese encuentro especial con el Dios de la Biblia, no volverás a ser igual. Amén. Y Amén. hay un texto bastante conocido, pastores y hermanos, que lo sabemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Realmente la Biblia es esa lámpara que nos alumbra en este mundo que está lleno de oscuridad. Y tal vez te encuentres en una vida oscura. Podríamos hablar en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de situaciones que estás teniendo en tu familia. Ahí está la luz. Ahí está revelado lo que Dios, el autor de la vida, tiene para ti. Sin embargo, si también te encuentras extraviado en el limbo de tantos conceptos, ideas, y estás confundido, también la Biblia es la lámpara que necesitas para tu vida. ¿Quieres encontrar el camino de la verdad? Entonces ve a la Biblia. La Biblia es la única forma de poder comprender cuál es el camino a la verdad. Yo personalmente te digo, solamente la Biblia. Cristo Jesús nos dejó las santas escrituras hasta este momento, y lo hace porque en el tiempo final, en medio de toda esta crisis que estamos viviendo en este mundo, al final de este tiempo, al final de este mundo, lo único que tenemos para que nos podamos desengañar de cualquiera de los engaños que hay en esta tierra es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que estará siempre en alto, iluminando, porque la Biblia es el instrumento que Dios ha dejado para iluminarnos en medio de la oscuridad. Amén. Así es. Y yo también quisiera decirle que no vayan a una iglesia por el simple hecho de ir a esa iglesia, por el simple hecho de que me gusta la música de esa iglesia, me gusta cómo se canta, porque tengo un amigo, porque tengo una amiga allí en esa iglesia. Vayamos a una iglesia en donde se predique la verdad realmente. No te dejes engañar, no te dejes embaucar por aquellas personas que viven predicando acerca del evangelio de prosperidad, de que si tú das mucho, Dios te va a bendecir mucho. No le hagas caso a aquellas personas que predican acerca de las tradiciones, porque así lo hemos hecho y porque así hay que hacerlo, porque toda la vida hay que hacerlo así. No te lleve de esas iglesias en donde no se predique, donde no se estudie la Biblia, en donde el culto, la adoración solamente se concentra en alabanza y no se concentra en el estudio de la Biblia profundamente, sino que profundiza tú en la Biblia, estudia tu Biblia, lee la Biblia, vive la Biblia y haz de la Biblia una guía para tu vida diaria, en donde tú puedas encontrar la paz, la tranquilidad y que lo que tú encuentres en la Biblia, lo que la Biblia te diga que haga, eso es lo que tú tienes que hacer. No lo que digan los predicadores, no lo que digan los pastores, no lo que digan los sacerdotes, no lo que digan el que predica, no, sino lo que tú estudiaste y comprobaste en la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Gracias, Pastor Chacón. Gracias, Pastor José Carlos, por compartir con nosotros estos conocimientos acerca de la relevancia de la Biblia y la importancia en estos tiempos. Vamos a concluir, ¿verdad?, con una oración y queremos darle gracias también a todos nuestros amigos que se conectaron a través del Facebook. Queremos mandarle un saludo muy especial a cada uno de ellos. Son muchas personas, tal vez no queremos mencionarlos a todos, pero sí vamos a mencionar unos cuantos: a Iván Pérez, a Venus Pérez, a Frank Vázquez, Félix Miguel, a Marlene, a Wendy. Saludos, Wendy. Es una visita que está visitando la iglesia de Montgomery. A Costa, Marcia, a
a Miguel Pedro, a Ramsey. Saludo a todas estas personas que se han conectado, a Jayski, Trinidad. Um, Muchos saludos a cada uno de ustedes. Zaira también, Dios le bendiga y esperamos que hayan podido aprender acerca del estudio de la Biblia, la relevancia de la Biblia. Pastor, ¿quién quisiera orar para concluir en esta noche? Vamos a permitirle al Sí, pastor Chacón, desde allá de me Honduras, permite, por que nos favor. dirige en oración, pastor Chacón. Nos Honduras. caiga esa Claro que sí. bendición a todos los que estamos en los diferentes lugares del mundo. Amén, amén. Vamos a orar. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, que es una lumbrera en un lugar oscuro. Gracias, oh Señor, porque a través de ella podemos encontrar esa guía que necesitamos para poder salir de la confusión, de la Babilonia espiritual en la cual el mundo de hoy se encuentra. Señor, también gracias porque a través de tu palabra muchas personas que se encuentran viviendo situaciones muy difíciles, hundidas en la depresión, hundidas en el desánimo, hundidas en las enfermedades, podemos encontrar, Señor, en tu palabra, una palabra que es un bálsamo para cada corazón que está pasando por esos momentos. Señor, que en esta hora, aquella persona que nos escucha y que reconoce que en tu palabra hay poder, que podamos, oh Dios, dedicarle más tiempo al estudio de tu palabra. Amén. Que aquella persona que nos escucha en este momento pueda decir, Señor, ayúdame a dedicar más tiempo para escuchar tu voz. Tú quieres, Señor, hablarnos a través de tu palabra. Permítenos poder escudriñar cada día más y más hasta que podamos finalmente llegar a la patria celestial y allí tú nos seguirás presentando por la eternidad aquellas profundidades que hoy por hoy también las tenemos en las Sagradas Escrituras. Síguenos dirigiendo en el nombre de Jesús. Amén. Así Bendiciones para todos. que todo, y el próximo tema que vamos a estar hablando es acerca de Dios, ¿verdad? Dios como el Padre, y vamos a seguir tratando los temas acerca de las creencias adventistas del séptimo día. Que Dios le bendiga y le Muy bien. esperamos en una próxima transmisión en la próxima semana.